Ok, entonces hoy les dirigí al número 5, que es sobre los dos textos que hablan de rebeliones anticoloniales. Una que es de O'Phelan, que se llama Un ciclo de rebeliones anticoloniales. En particular, solamente la introducción, capítulo 1 y las conclusiones, que son bien cortas. Y por otro lado, el texto de Golte, solamente vamos a leer la parte de introducción y la parte 5. Ambos textos tratan de explicar un mismo fenómeno, pero con diferente evidencia, y llegan a conclusiones parecidas, pero un poco distintas, pero al final complementarias. Entonces, ambos se preguntan por qué hubieron las revueltas y rebeliones en el siglo XVIII. Entonces, es un gráfico que creo que es del libro de O'Phelan, donde nos dice la cantidad de rebeliones y revueltas desde 1700 hasta 1780. Y como se ve claramente, hay tres picos bien marcados. Acá hay un pico. A ver, uy, mi lápiz no funciona. Hay un pico en 1730, hay otro medio pico en 1750 y hay un enorme pico en 1780. Esos tres puntos los marca O'Phelan porque dice que son tres coyunturas de revueltas, tres momentos particulares. Y veamos viendo qué pasó en esos tres momentos. En el primer momento, que es 1726 a 1736 más o menos, acá estaba en el virreinato el virrey Castelfuerte. Y él fue el que originó todo el problema. ¿Por qué? Porque a este virrey se le ocurrió aumentar el tributo que pagaban los indígenas y también aumentó la cantidad de horas, personas que debían ir a hacer mica minera. Entonces eso generó descontento y se generó una primera coyuntura de rebeldes. La segunda, más o menos desde 1751, que duró unos 5 años, que estuvo basada básicamente por un reclamo hacia los repartos. Ahorita vamos a definir qué es el reparto o repartimientos. Entonces, los repartos o repartimientos, que son sinónimos, han generado esa coyuntura de rebeliones, de intranquilidad social. En un rato vamos a definir qué son esos repartos. Y finalmente, este pico grande es el asociado a las reformas borbónicas, y es ese momento donde hay la gran revolución, o la gran rebelión, perdón, en el Perú, que es de Tupac Amaru I. Las reformas borbónicas, como vamos a estudiar en un rato, fueron algunos cambios políticos, económicos, tributarios que vinieron desde España. Resulta que en España la corona tuvo que cambiar de familia. Los Borbones tomaron la posesión de la corona en España e hicieron un montón de reformas. Cambiaron la estructura de su estado y cómo se administraban las colonias, y en ese afán cambiaron las reglas de juego, tanto en la península como en las colonias. Y eso generó un montón de revueltas, la más conocida, la de Tupac Amaru I. Ok, entonces, esto solamente para que vean cómo estuvo. Lo que quiero hacer primero es dar algunas definiciones, porque creo que es importante diferenciar qué es una revuelta y qué es una revolución. En el texto nos hablan de ambas cosas, y cuando lo leemos, lo estamos leyendo como si fueran sinónimos, pero no es así. Las revueltas van a ser aquellos momentos de conflicto violento, pero de breve duración. Son breves, son además espontáneas, nacen de un momento a otro y también terminan muy rápido. Son locales, usualmente en una pequeña provincia
pero solamente están restringidas a un territorio muy pequeño. Y son originadas por un estímulo muy directo. Por ejemplo, no sé, eh, un hacendado azotó a sus indígenas, entonces los dirigentes indígenas se rebelan y bueno, y hay esta pequeña revuelta. Es un estímulo muy directo. Una acción genera una revuelta muy rápidamente. Pero además, como es así tan espontánea y breve, era fácilmente controlable, fácilmente se controlaba. Los españoles venían con sus armas y ya lo controlaban fácilmente. Y además era cotidiano, pasaba con mucha frecuencia. Por el contrario, las rebeliones no son de breve duración, sino son permanentes o tienen permanencia temporal, son de larga trayectoria. Duran años, 5, 6, 10 años, no como los otros no como las revueltas que podían durar días o semanas, o quizás un mes, pero las rebeliones duran meses o años. No es de un aspecto local, sino es regional. Un grupo de provincias o una región grande en el sur del país, por ejemplo. Y además es organizada. Hay líderes, hay una estructura, sacan panfletos, sacan diarios, su reclamo es más organizado. Y no van simplemente contra una acción, sino tienen un programa político. Quieren cambiar algo en la estructura económica y política de la colonia. Entonces, usualmente, estas rebeliones se van contra la misma corona o se van contra el virrey o contra la iglesia o contra el cabildo o contra la Real Hacienda. O sea, es algo grande. Van por mucho. En realidad, la gran rebelión en el Perú fue la de Tupac Amaru. Hay algunos autores que califican rebeliones a otros sucesos, pero al menos Golte y Ofeland solamente dicen que hubo una gran rebelión, que es la de Tupac Amaru. Las demás son solamente revueltas. Ok, entonces acá tenemos un mapa que saqué, creo, del libro de Golte, donde dice rebeliones locales. Y como se dan cuenta, hay un patrón donde están las rebeliones. Las rebeliones están acá en la costa, donde había mucha producción de azúcar. Están acá en la sierra peruana, Arequipa, Cusco, donde había un montón de producción agrícola y también de textiles. Y sobre todo están acá, donde está la parte de Potosí. Entonces, lo que trato de decir es que las rebeliones estaban ligadas, o las rebeliones o revueltas estaban ligadas más que todo a los territorios con alta intensidad económica, donde había una economía intensa, mucha producción, mucho intercambio. Ese mismo intercambio generaba descontentos, generaba explotación, generaba conflictos, y eso derivaba en violencia. Por eso que vamos a ver luego que la gran rebelión de Tupac Amaru se originó muy cerca a Cusco y tuvo mayor impacto en el sur cercano a Potosí. Entonces acá tenemos una imagen típica de Tupac Amaru, que es el que dio la gran rebelión en el Perú. ¿Cómo empezó la rebelión de Tupac Amaru? Resulta que nosotros hemos dicho en la clase pasada que él era un arriero, se le podía decir que era un trajinante, pero con la presión de los impuestos que le daba la corona, empezó a sentir un poco de descontento, ¿no? Entonces, eso lo lleva a reclamar a la corona ciertos privilegios o derechos. Lo que él pensaba, en primer lugar,
era que los virreyes no hacían necesariamente lo que el rey de España quería. Según Túpac Amaru, el rey de España era una persona muy noble, muy considerada, muy educada, muy buena, muy condescendiente, pero el virrey que venía a Perú, como estaba lejos de su jefe, que era el rey, se aprovechaba la situación y hacía todo lo contrario de lo que le decía el rey. Y se basaba en algunos escritos que mandaba el rey. El rey evidentemente escribía algunos textos, algunos dictámenes, y para Túpac Amaru esos dictámenes hablaban de más libertad, pero eso no se reflejaba en lo que implantaba el virrey en el Perú. Entonces, ese descontento que él ve porque su negocio estaba afectándose por las reglas que ponía el virrey, lo lleva a rebelarse primero en contra de la autoridad local. Había una autoridad local que se llamaba Antonio de Arriaga, que era un noble, entonces lo secuestra, al final lo mata, y ahí es donde empieza en 1780 esta gran rebelión. Hay que entender que, como era un trajinante, nuestro amigo Túpac Amaru II era un curaca, ¿no? Dijimos que los empresarios del trajín, los que realizaban el trajín, eran curacas, eran las autoridades dentro de una comunidad. Y él era autoridad de algunas comunidades, como Surimana o Tungazuca, en Cusco. Entonces él era un indígena que había tenido la capacidad de hacer esta empresa de transportar mercancías, ¿no? Él utilizaba su nombre Túpac Amaru, su nombre español era Gabriel Condorcanqui Noriega, pero utilizaba Túpac Amaru II porque según él tenía descendencia de Túpac Amaru I. Túpac Amaru I fue uno de los últimos incas que se refugió en Vilcabamba, ¿no? Cuando llegan los españoles, varios incas nobles se resisten a la conquista y parte de ellos se van a la selva de Cusco y ahí se esconden, ¿no?, de los españoles. Uno de esos últimos incas que hace esa resistencia en la selva es Túpac Amaru I. Entonces el Túpac Amaru II dice que es descendiente de ese inca. Y resulta que en la colonia había ciertos privilegios a aquellos descendientes de nobles incas. Si tú eras descendiente, por ejemplo, de Atahualpa, tenía cierto estatus. Evidentemente no un estatus como un español normal, pero sí estabas por encima de los indígenas. Entonces él, como se decía noble inca, quería acceder a esos privilegios. Y Túpac Amaru es bastante, acá no tengo la imagen, Túpac Amaru era una persona bastante bien educada. Uno de los primeros colegios en el Perú se llamó el Colegio Francisco, ya muy bien el nombre, es un colegio en Cusco, que es un colegio que solamente era para nobles incas, para nobles descendientes, hijos y descendientes de nobles incas, que es un colegio que está a una cuadra de la Plaza de Cusco. Hoy es un colegio nacional, pero en ese momento era un colegio muy reconocido al inicio de la colonia. Entonces ahí fue bien educado, hablaba latín, hablaba quechua, hablaba español, era católico, era muy devoto al rey, como dijimos, era arriero, y además tenía mucho poder e influencia sobre los indígenas. Al inicio, él no buscaba derrocar el sistema colonial, sino buscaba que se reconozca lo que decía el rey y se implante eso en la corona, ¿no? Entonces, él iba en contra de las autoridades locales, no iba en contra de la corona. Luego, cuando empieza a ganar más territorio o más apoyo, sus ideas van cambiando y ahora ya se convence de que hay que derrocar al rey y hay que volver al sistema o al gobierno inca. Y luego va evolucionando un montón su idea y al final muchos dicen de que terminó sus días o sus últimos años, terminó con la idea de que el Perú debería ser independiente de la corona. Pero eso no es seguro. Históricamente no se puede asegurar. Lo que sí se puede asegurar es que su descontento con la estructura
no era un descontento por hacernos independientes, sino simplemente era un descontento porque habían ido en contra de sus intereses particulares. Evidentemente luego cambió un poco, pero inicialmente empezó así. Ok, ¿qué más? La rebelión que empezó Tupac Amaru primero fue una rebelión bastante sangrienta. Se dice que hubo más de 100.000 muertos. Hubo violencia de ambos lados. Tupac Amaru quería proteger a los criollos porque sabía que los criollos no tenían la culpa de nada, pero la gente que lo acompañaba, que usualmente eran indígenas sin educación y que solamente recibían órdenes, al final terminaban matando a todos, incluyendo criollos, españoles, a todos los que encontraban. Hubo un montón de saqueos, no habían prisioneros, simplemente los mataban. Entonces fue una rebelión muy, pero muy sangrienta. Esta rebelión también se caracteriza porque, si bien es cierto, los indígenas siguen a Tupac Amaru, los indígenas no tenían conciencia de por qué luchaban. Recordemos que el curaca antes se llamaba cacique, ¿no? Y cacique era aquel que era como el jefe de la familia, el jefe del ayllu, el jefe de la comunidad. Entonces, sus indígenas lo acompañaban ciegamente en cualquier hazaña que él quisiera hacer. Es por eso que también seguían sus órdenes para ir a la mita minera, ¿no? A pesar que la mita minera era sumamente peligrosa, igual iban porque respetaban la autoridad de su curaca. Igualito, respetando la autoridad del curaca, es que los indígenas obedecen a Tupac Amaru y van a pelear, sin saber claramente por qué. Ok, entonces acá tenemos un mapa interesante de la rebelión de Tupac Amaru. Acá en este libro dice sublevación general. Y como se dan cuenta, tiene Cusco, porque ahí empezó, sobre todo en Tungazuca, pero se extiende bastante a esta zona, que es la zona de Potosí y sus alrededores y las ciudades conectadas a Potosí, a la mina. En la clase, cuando hablamos de clave, dijimos que Potosí se había convertido en el eje económico, comercial, de migraciones, el eje cultural, todo, ¿no? Como era muy rico Potosí, se convirtió en el eje de casi todo. Pero también al final se convirtió en el eje de las contradicciones, el eje de la violencia y el eje de la sublevación. Exactamente por haber sido tan rico y tan dinámico económicamente, al final acumuló contradicciones, acumuló abusos y ahí fue donde se originó la gran rebelión. Igual, acá tenemos un gráfico de las provincias donde había mita. Acá hay mita para 3 lugares, mita para la mina de Potosí, mita para la mina de Huancavelica, que era de mercurio, y la mita para otra mina que era de Caylloma. Entonces, como se dan cuenta, la mita de Potosí, que es la que he marcado ahorita sobre todo, está más concentrada en justamente donde nació la rebelión, ¿no? Dicho eso, que es un preámbulo, quiero definir qué es un... Bueno, primero empecemos con este gráfico. Okay. Este gráfico es interesante, es un gráfico que está en el libro de Ofeland, y el grafiquito se llama Alegoría a las minas, perdón, el grafiquito se llama... leamos lo que dice. Alegoría de las minas de Potosí, el Inca entre las columnas de Hércules como sostén de la monarquía hispánica. Entonces acá ustedes ven 2 coronas. Esas coronas se están refiriendo a los reyes de España. Y acá está la mina de Potosí, los indígenas y sus ganados. Y acá los curaca, un curaca. Pues esta alegoría o este gráfico, esta imagen, nos dice que el sostén, el pilar de la corona española era Potosí. Tan importante fue Potosí de que sin ella España no hubiera sido lo que es hoy. Entonces, ese grafito es interesante. Estos son los libros que vamos a ver hoy. Un ciclo de rebeliones anticoloniales y repartos y rebeliones de Colt.
Como siempre saben, acá tienen un resumen interesante. Yo lo voy a pasar más. Ya los dejo para que ustedes lo lean. Voy a hacer anotaciones al final para que sea más didáctico. No solamente sigamos leyendo las diapositivas. Entonces, lo que también ya hemos definido revueltas, hemos definido rebeliones, hemos definido o hemos descrito cómo empezó la gran rebelión de Tupac Amaru, dónde era el eje de las grandes rebeliones y conflictos, pero quedó vacío un concepto que dije que era repartos o repartimientos. Los repartos fueron origen de la segunda coyuntura de revueltas y vamos a ver qué es. Los repartos es un intento, según Golte, es un intento burgués dentro de las condiciones del virreinato. Nos definamos qué es burgués. Burgués, al menos hace... Bueno, hoy en día burgués tiene un significado distinto a lo que tenía antes. Hoy día burgués dicen a cualquiera que se siente de la clase alta, ¿no? Pero burgués se refería básicamente a aquella clase productora y comercial. A ver, imaginemos que estamos en la colonia. En la colonia, ¿quiénes eran los principales protagonistas de la economía? Los hacendados, los encomenderos, los virreyes, algunos marqueses, los indígenas, algunos esclavos, ¿no? Eso es lo que tenemos en mente cuando hablamos de la colonia. Pocas veces nos imaginamos en la colonia a una persona que está haciendo una fábrica, que está empezando a producir, no sé, bebidas en botellas. Pocas veces nos imaginamos a una persona que reparte, que tiene como una fábrica de alimentos, que está llevando, no sé, charqui a varios territorios del país, ¿no? Un manufacturero que está haciendo algún tipo de muebles, pero a gran cantidad, ¿no? Eso no se imagina dentro del mundo virreinal. Eso más bien es algo capitalista, ¿no? Un empresario que hace eso, que invierte, que fabrica, que hace su empresa, que comercia, es característico del capitalismo y no de una época colonial. Entonces, por eso se nos dicen que esos burgueses son algo raro dentro del virreinato, un intento burgués. Entonces, lo que pasaba es que estos pequeños empresarios que estaban surgiendo en la colonia fabricaban varias cosas, pero lamentablemente no tenían a quién venderlo. ¿Por qué? Porque ustedes imaginen, si yo vendo espejos, ¿a quién se los voy a vender en el virreinato? Quizás algunos nobles, pero los nobles son muy pocos, la mayoría son indígenas. Un indígena, ¿para qué quisiera un espejo? No tiene sentido un espejo en el mundo andino de ese entonces, ¿no? Entonces, como no compraban los indígenas espejos o cosas así, les obligaban a comprar espejos. De ese modo, el que producía espejos podía vender y podía crecer y podía convertirse cada vez en un más grande burgués. Entonces, vamos a poner eso acá. Entonces, hay productos coloniales y a veces importados distribuidos o vendidos entre indígenas o a los indígenas pero a precios altos en los mercados regionales. Entonces, el indígena, además de que tenía que pagar tributo, tenía que trabajar en la mita, además de eso, su curaca le decía, mira, tienes que comprar estas cosas, porque así es.
cómpramelas. Entonces el curaca iba y los repartía esa mercancía y luego tenían que pagarle a los indígenas. Entonces, ¿por qué existía ese reparto? Parece absurdo, ¿no? ¿Por qué había eso? Pero tenía su sustento. Primero, para compensar la caída de precios en otros sectores. En un rato vamos a ver que la economía colonial no le iba tan bien. Cayeron los precios de los metales, cayeron los precios de algunos alimentos, entonces los hacendados, los dueños de minas, ya no ganaban tanto como antes. Entonces, para compensar eso recurrieron a este nuevo sistema. Luego, también sirvió para crear un sistema de endeudamiento. A largo plazo, pero en forma de mano de obra. Resulta, que también vamos a verlo luego, que en este periodo de la colonia hay mucha escasez de mano de obra. Los españoles habían presionado tanto la mano de obra que se había reducido y no había la cantidad suficiente de indígenas para trabajar. Entonces, y no había la cantidad suficiente, y si había, se resistían a trabajar, se escondían, no querían ir a trabajar, preferían quedarse encarcelados en lugar de ir a Potosí. Entonces, una forma de obligarlos a que sí vayan a Potosí o sí vayan a otras minas era endeudarlos. Entonces, si estabas totalmente endeudado, ibas a perder lo poco que tenías, entonces eh, tenías que ir a trabajar sí o sí a la mina, ¿no? Entonces, te daban productos diciéndote, luego me lo pagas. Pero como no podías pagar con dinero, porque no tenías dinero, tenías que pagarlo trabajando. Y finalmente, también sirvió para expandir el mercado local. Los indígenas no eran consumistas, ¿no? No era que necesitaban muchas cosas para subsistir. Necesitaban alimentos, algunas ropas simples, nada más. Pero en una economía que quiere crecer, eso no está bien, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, que estamos en un momento difícil en la economía, se está tratando de incentivar a que las personas gasten. ¿Por qué? Porque eso va a hacer dinamizar la economía, ¿no? Igualito, en la época colonial. Querían incentivar a que los indígenas gasten de modo de que se genere un mercado interno, un mercado local. Ok, entonces, eso al final generó, por un lado, que haya ese endeudamiento se pague con fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo se utilizaba en las minas, en los obrajes, en un rato vamos a ver qué son obrajes, en los chorrillos, vamos a ver qué son chorrillos, en las haciendas, ya no había encomiendas, por cierto. Eso vamos a comentar dentro de un rato. Y por otro lado, también se pagaba con especies, con textiles, con, no sé, con granos, con coca, todo lo que se pudiera recolectar para cobrar esa deuda se recibía. Entonces, esto a su vez origina dos cosas, pero una cosa principal, que se excluye al indígena de las transacciones monetarias. Entonces, si al indígena le dicen, págame en trabajo, o le dicen, págame en especias, el indígena no necesita tener dinero, no necesita cobrar un salario en dinero, ¿no? Porque como está endeudado, simplemente va a trabajar, no recibe nada de dinero.
Si quiere pagar lo que debe, lo paga en especias, en granos, en textiles, no genera dinero, no agarra dinero. Entonces es como que el indígena está moviéndose en un mundo donde solamente está intercambiando trabajo y bienes, pero sin la intermediación del dinero. Y luego vamos a ver que eso va a afectar bastante al sistema, a las comunidades campesinas. Entonces, dicho eso, vamos a poder entender mucho mejor a Golte y a Ofelia. Entonces, empecemos con Ofelia, que es el más largo. Ofelia es profesora de Cato, es historiadora, muy buena en realidad. Entonces, Ofelia lo que va a hacer es empezar explicándonos cómo era la economía colonial, pero ya no la economía colonial que vimos con Treyes ni con Glave, sino una economía del siglo XVIII, más o menos desde 1700 hasta 1783. Como se dan cuenta, este ya es un periodo donde ya está bien implantado el sistema, ya está en auge y quizás ya está pasando su auge, ya está como empezando el decaimiento del sistema colonial. Unos años más antes, 1680, es más o menos el pico de producción de plata. Ya en 1750 la producción de plata cae mucho. La minería ya no es tan rentable como en los 1650 más o menos. Entonces, Ofelia va a empezar hablándonos de las tres actividades productivas que había en esta época. Nos va a hablar primero de la minería, que ya hemos discutido un poco, ¿no? Sabemos que la minería está básicamente en Potosí. Potosí necesitaba mercurio de Huancavelica. La tecnología que se utilizaba en ambos lugares no era moderna, era muy atrasada en realidad. ¿Qué más? Nos dice que esta época de 1700 a 1780 se puede dividir en dos partes. Una parte, los primeros 50 años, donde hay una baja producción y además, vamos a poner primera mitad, hay una baja producción de minerales y además hay un montón de evasión fiscal. Los que sacaban minerales, los dueños de las minas tenían que pagar un porcentaje a la corona, pero hubo un montón de evasión. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando salen en auge, como había tanto oro, a los dueños de las minas no les importaba pagar impuestos, ¿no? Pago impuestos, igual sigo ganando un montón de plata. Pero una vez que baja la producción, ya ven mermadas sus ganancias y ya empieza como que a haber más evasión. Pero luego, en la segunda mitad, se abren o se reabren algunas minas que habían cerrado y vuelven a producir, no tanto a los niveles anteriores, pero sí hay un nuevo repunte. Se abren nuevas minas como en Pasco y en Trujillo algunas, y se intenta importar mercurio. El mercurio cada vez se hacía más necesario en Perú. Al inicio dijimos que en Potosí no era necesario mercurio porque la plata simplemente estaba a flor de piel, estaba ahí solamente para cortarla, pero cada vez que vamos entrando más a los socavones, la plata está cada vez mezclada con otros minerales, con zinc, con la misma tierra, con estaño, entonces hay que separarla de esas cosas. Y la forma de separarla es lavarla con mercurio. El mercurio se traía de Huancavelica, pero llega un momento en que los de Huancavelica, los dueños de las minas de Huancavelica, se dan cuenta de que son monopolistas, son los únicos que tienen mercurio en el Perú, así que suben sus precios,
se aprovechan de eso. Entonces hay un intento de importar mercurio desde la misma España, pero al final no resulta porque traer mercurio es muy peligroso. Logísticamente puedes causar una catástrofe si traes mercurio y se te escapa alguna merma. Entonces, al final no resultó, pero hubo un intento. Esta minería, como dijimos en la clase anterior, necesitaba la mita minera. La mita minera, no sé si lo mencionamos, pero era más o menos un trabajo de 6 a 12 meses de los indígenas, y luego de esos 6 o 12 meses de trabajo descansaban 2 a 3 años. Es decir, yo era indígena, me tocaba este mes irme a Potosí, en Potosí me quedaba 6 a 12 meses, y luego retornaba a mi comunidad por 2 años, y luego esos 2 años tenía que regresar a Potosí otra vez por 6 a 12 meses. O sea, había una rotación de mano de obra. Entonces, cada año tenía que ir más o menos la séptima parte de la población de las comunidades que estaban afectadas a la mita, pero la población de 18 a 48 años, algunos libros dicen hasta 50 años, entonces la población adulta. La mita lo que ocasionó, o lo que ayudó a la minería, era que era de bajo costo, ¿no? Como era trabajo forzado, el costo era muy bajo para los dueños de las minas. A lo mucho tenías que darles alguna ropa, algunas herramientas, algún alimento, pero no les pagabas en realidad un salario, ¿no? Que era prácticamente gratis. Entonces, eso acrecentó las ganancias de los dueños de las minas. Pero llega un momento en que la cantidad de gente que va a la mita cae. Entonces, cada vez hay mitayo, menos mitayos, menos personas que quieren ir a la mina. ¿Qué hacen? Se esconden. Como la mita estaba condicionada a tu pertenencia a una comunidad, es decir, el curaca, que era la autoridad de la comunidad, te decía a ti, tienes que ir a trabajar, entonces yo, por miedo, me iba de la comunidad y empezaba a vivir quizás alejado de las poblaciones, ¿no? Entonces así hubo un montón de gente que se escapaba de sus comunidades y ya no volvía. Entonces, todo eso genera una presión a la mano de obra. Un montón de gente muere, entonces menos mano de obra. Un montón de gente no quiere ir a hacer la mitad, menos mano de obra. Un montón de gente se escapa, menos mano de obra. Entonces hay una presión bien fuerte a la cantidad de mano de obra. Por otro lado, estaba el sector textil, que vamos a separarlos en dos tipos: los obrajes y los chorrillos. Los obrajes son aquellas fábricas más o menos grandes de producción textil, de unas 100 personas, 150 personas a más. Eso se llama un obraje. Estos obrajes son evidentemente a gran escala, porque utilizan un montón de gente. Estaban asentados usualmente en Cusco, Abancay, sobre todo Cusco, Abancay, y en el norte en algunos lugares como en la Sierra Norte, en la Sierra Central algunos, y esos obrajes que estaban en la Sierra Norte exportaban a Quito. A Ecuador exportaban gran parte de sus textiles. Y los textiles que se hacían en Cusco, Abancay, se exportaban o se llevaban a Potosí. Entonces, Potosí prácticamente compraba casi toda la producción de Cusco y Abancay. ¿Qué más? Tenía una variedad interesante de producción. Es una industria bien competitiva. Ok.
Inicialmente los nobles o los españoles que llegaban a Perú traían su ropa de allá, ¿no? ¿Por qué? Porque allá supuestamente había ropa de mayor calidad, de diseñadores quizás, más bonitas. Entonces a eso se le llamaba las mercancías de Castilla. Todo lo que se importaba de España se le llamaba mercancías de Castilla, las importaciones que se traían de España. Pues la mayoría de textiles que compraban los ricos en el Perú eran esas mercancías de Castilla. Y lo que se fabricaba en estos obrajes o en estos chorrillos eh, en el Perú solamente lo utilizaban los indígenas o la gente pobre. Pero con el tiempo, los obrajes, como empezaron a producir a gran escala, se volvieron gigantes, grandes industrias, se volvieron competitivas y empezaron a producir de buena calidad. Hasta tal punto que llega un momento en que reemplazan a las mercancías textiles de Castilla. Los nobles o los ricos de Perú empiezan a comprar producción que se hacía en Perú. Ya no importaban tanto de España. Okay. Y por otro lado, los chorrillos son también empresas textiles, pero muy pequeñas. Máximo unas 10 personas, 12 personas, a pequeña escala. Textiles menos elaborados. Por ejemplo, eh, para Potosí vendían quizás estos telares para cargar tierra, para cargar los minerales. Esos son los textiles menos elaborados. Totalmente barato y usualmente también para el consumo de las familias típicas, ¿no? Entonces, o bueno, los dueños también eran familias, ¿no? Una familia chiquita de unas 5 personas podía tranquilamente tener su chorrillo, ¿no? Su pequeña empresa textil. Resulta que también existe mita para los textiles. Si bien es cierto, había mita minera, también había mita en el obraje. Y ese mita del obraje, por un lado, quita mano de obra a la mita minera. Entonces, aquel que no quería ir a Potosí a cumplir con su mita minera, hacía todo lo posible antes de escaparse a ir a una mita de obraje. Entonces, el curaca te podía mandar a la mita minera o te podía mandar a la mita del obraje. Y la mayoría quería ir a la mita del obraje porque era menos riesgoso, ¿no? Tejer o hacer textiles es muchísimo menos riesgoso y muchísimo menos cansado que ir a una mina como Potosí. Entonces, eso hace de que gran parte de la mano de obra que iba a Potosí ya no quiere ir y por el contrario se va a la producción textil. Pero la mayoría aceptada en esa mitad obrajera eran las mujeres, jóvenes, ancianos y eso, ¿no? Y bueno, por otro lado, estos textiles también se utilizaban en el reparto. Entonces, yo era productor de textiles, tenía mi obraje, entonces me asociaba con las autoridades de mi provincia y repartía a los indígenas mi producción, aunque los indígenas no quisieran los telares que yo les daba, igual se los repartía y se endeudaban conmigo y al final me pagaban, ¿no? Entonces, parte de esos textiles se vendían al reparto, se iban al reparto. Uno de los problemas de los textiles fue la escasez de materia prima, porque hubo un montón de presión, sobre todo cuando Potosí estaba en su máximo apogeo, necesitaba un montón de textiles. Pero ustedes recuerdan que la mita minera y también el trajín, lo que habían hecho es desestructurar la economía comunal, ¿no? Quitaba la economía comunal de trabajadores, porque morían o se iban a trabajar por muchos periodos de tiempo. Entonces la economía de las comunidades campesinas estaba descuidada. Y como estaba descuidada, no podían criar bien a su ganado.
Y como no había mucho ganado, no había entonces lana. Entonces hubo un desabastecimiento de esa materia prima. ¿Sí? Y el tercer sector productivo que nos habla Ofeland es la agricultura, la producción agrícola. Y ahí vamos a separar dos tipos de producción. Una que son las haciendas y otras que son las plantaciones. Para este momento de la historia ya no existen las encomiendas, o si existen son muy escasas, son unas cuantas. ¿Por qué? Las encomiendas, como era una asignación de indígenas por medio de su curaca, era muy difícil de administrar. Entonces se escapaban, los indígenas, como no estaban geográficamente, no había una continuidad geográfica, era difícil de administrarlos. Los indígenas fácilmente podían mentir y decir que no pertenecían a ninguna encomienda o que pertenecían a otra. Se peleaban entre los encomenderos por los indígenas. Una vez que moría el encomendero, regresaba la encomienda a la corona española. Entonces, había muchas dificultades en la administración de la encomienda, al final desaparece. Y en lugar de eso, aparecen las haciendas. Las haciendas que sí son propiedad de los hacendados, sí puede ser heredable, ya no es como en el caso de la encomienda que no era heredable, y además ya es una asignación de tierras. Entonces tiene continuidad geográfica, es más fácil de administrar. Los indígenas que viven dentro de esas haciendas, por vivir dentro de mi hacienda, tienen que trabajar para mí. Yo les doy el espacio para que vivan, entonces trabajan para mí. Si un indígena no quiere trabajar para mí, simplemente deja mi tierra, deja de utilizar mis recursos y se va a otra hacienda. Entonces ya es algo más fácil de administrar, ¿no? Más sostenible. Entonces las haciendas, que son propiedad de la tierra para la producción, básicamente producían trigo, maíz y papa. Eran multiproductores porque producían varios productos. Maíz, trigo, papa y quizás otros más. También tenían ganado, usualmente llama, y estaban usualmente en la sierra. En la sierra, las grandes haciendas. Y las plantaciones eran de unicultivo. No cultivaban varias cosas a la vez, sino cultivaban solamente, por ejemplo, algodón o solamente azúcar, y eran de gran extensión. Las haciendas, evidentemente, son grandes, pero a comparación de una plantación, parecían chiquitas. ¿Por qué? Porque para producir azúcar, por ejemplo, tú necesitas extensiones de tierra gigantes. No puedes producir azúcar en una hectárea. No es rentable y además la tecnología no lo permite. Pero la papa sí la puedes producir en un territorio chiquito, ¿no? Maíz también, trigo también. O sea, en una parcela puedes producir papa, trigo, maíz al mismo tiempo. El azúcar no puedes producir junto con otro producto. Esas plantaciones, como eran a gran escala de algodón, azúcar, usualmente se utilizaban para exportar, ¿no? Exportaban el azúcar a Ecuador, a Chile, a esos lugares. Esas plantaciones eran intensivas en mano de obra, porque evidentemente necesitaban un montón de trabajadores. Lo que más se producía era coca en Cusco. Vamos a poner acá. La coca tiene una característica, es que necesita mano de obra L, temporal, porque la coca crece sola, no hay mucho que cuidarla. La siembras, esperas, si no la cuidas inclusive, y de ahí solamente la cosecha. Entonces, mano de obra temporal. Por otro lado, también se producía arroz y algodón, donde se utilizaba sobre todo mano de obra esclava. Este L temporal en la coca era usualmente indígena.
pero en la producción de arroz y algodón era usualmente mano de obra esclava. Y esas haciendas o esas plantaciones estaban en Piura, Ica y algunas en Arequipa. Otros productos eran los vinos. Habían viñedos en Ica, Moquegua, Arequipa, Arica, que usualmente eran los jesuitas los que se habían dedicado a eso. Los jesuitas, la congregación de los jesuitas tenía grandes extensiones de viñedos. Pero la actividad o el producto más rentable era el azúcar. El azúcar que se producía en el norte, sobre todo en Trujillo, en Lambayeque, era el más rentable de todos y que luego va a ayudar, como era un montón, era muy rentable, le generaba un montón de ganancias a sus dueños, entonces los dueños podían diversificar su producción. Entonces diversificaban cómo, empezaban a producir también tabaco, aguardiente, miel, chancaca. Entonces, porque era gran rentable, les dejaba un montón de utilidad que podían reinvertirlos. A diferencia de las demás actividades, que eran actividades que no daban mucha rentabilidad, entonces no les permitía seguir eh, reinvirtiendo. Ok, entonces, de todo esto, bueno, Ofeland, aparte de esto, va a ser una descripción de cómo se administraban las haciendas, cómo se administraban las plantaciones, cómo se administraban los obrajes, los chorrillos. Nos va a decir que había trabajadores de diferentes estatus, como jerarquías. Eso no nos interesa mucho, en realidad. Lo que me interesa de todo esto es sacar la conclusión de, o preguntarnos qué pasaba con la mano de obra y qué pasaba con los salarios en estas tres actividades. Entonces, respondiendo a eso, yo puedo decir, vamos a poner de vuelta, qué pasaba con la mano de obra, qué pasaba con los salarios. Puedo decir que luego de haber descrito todo lo anterior, puedo decir que el trabajo no era en moneda, primero, o el salario no era en moneda. Por tanto, los trabajadores no tenían liquidez. Si no tienes liquidez, no puedes comprar lo que quieras si no estás condicionado a consumir lo que te den como pago. Entonces, eso trunca de alguna forma el desarrollo. Por otro lado, evidentemente no era bien pagado. Trabajaban bastante, como hemos visto, los obligaban a ir a la mitad minera, a la mitad del obraje, los endeudaban con los repartos. Entonces ya no les quedaba tiempo para sus actividades en la comunidad, en su comunidad campesina, es decir, para la chacra de la comunidad. Entonces, eso es básicamente lo que quiero decir, que había condiciones no buenas en el mercado de trabajo. Literalmente no había un mercado de trabajo. El mercado de trabajo, para que haya mercado de trabajo debe haber oferta de trabajo y demanda de trabajo. Y trabajo libre. No podemos hablar de un mercado de trabajo si el trabajo no es libre. Entonces, no había un mercado de trabajo. ¿Qué más? Podemos ver que había una heterogeneidad en el trabajo. Por ejemplo, habían los yanaconas o el yanaconaje, que habíamos dicho que era una de las instituciones principales de la colonia, ¿no? ¿Qué era el yanaconaje? Eran indígenas que estaban asignados a una hacienda y tenían que hacer las actividades de la hacienda. Limpiar la casa, limpiar los establos. Entonces, eran indígenas adscritos a haciendas y ese era un trabajo asalariado. Solamente por vivir en la hacienda tenías que trabajar. No había salarios. Entonces acá vamos a poner no salarios. No habían salarios.
Y cuando había salarios, no era en moneda. Y cuando había, no era en moneda. Además estaban los mitayos, que también son trabajadores asalariados. Es decir, tú los contratas, pero les pagas en especies. No hay un salario fijo. Y hay otros tipos de trabajadores, bueno, evidentemente están los esclavos que no reciben ninguna remuneración, los, se me fue el nombre, los maquipuras, por ejemplo, y hay otros tipos de trabajadores. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si observamos el mercado de trabajo es más o menos homogéneo, ¿no? Hay tipos de trabajadores, sí, pero es más o menos homogéneo. Todos los trabajadores reciben un salario, ¿no? Seas formal, seas informal, recibes un salario. Seas formal, seas informal, trabajas 8 o quizás máximo 10 horas. Seas formal, informal, eres libre de decidir dónde trabajar. Eres formal o eres informal, eres libre de cambiarte o de pedir un aumento o de buscar mejores oportunidades. Entonces, esa homogeneidad relativa que hoy tenemos no existía en ese momento de la colonia. Algunos, evidentemente, no podían renunciar, ¿no? Los esclavos no podían renunciar. Algunos no podían elegir cómo les pagaban o cuánto les pagaban. Por eso es que es interesante ver esa heterogeneidad del trabajo. Ok. Dicho esto, después de hacer toda esta descripción, nuestra profesora Ofelan nos va a decir, o la siguiente parte de su texto nos va a hablar de la fiscalidad de la colonia. ¿Y qué se refiere con fiscalidad? Se refiere a los tributos o los impuestos. ¿Cómo eran los tributos? ¿Cómo eran los impuestos? Entonces nos va a decir que, primero nos va a decir que la población en la colonia era la mitad, eran indígenas. Luego nos va a decir que había un porcentaje más o menos chiquito de 3.62% de esclavos, de 3.67 negros mulatos, 12,6 más o menos españoles o criollos y 21.9 de mestizos. Una distribución así. ¿Y por qué nos dice esto? Bueno, los indígenas, la mayor parte estaba en La Paz, en Cusco o en Potosí o en el altiplano. Entonces, ¿por qué Ofelan nos da la información de la población? Porque al inicio de la colonia, los únicos que pagaban impuestos eran los indígenas, ellos. Los indígenas pagaban tributos, tanto en mano de obra como en especias, que representaba el 67.1%. O bueno, el 61 representaba gran parte. No es un número exacto, sino pero la mayor parte de los tributos era pagado por los indígenas. Los dueños de minas sí pagaban algo, pero no era mucho. La mayor carga tributaria en el inicio de la colonia eran los indígenas. Bueno, acá ponemos tributos que además tenían que hacer la mitad, ¿no? Pero resulta que con las reformas borbónicas, acá suceden las reformas borbónicas, dentro de las reformas borbónicas hay un cambio tributario.
una reforma tributaria, lo que hoy diríamos una reforma tributaria. Esa reforma tributaria hace varias cosas. Primero, aumenta la cantidad de tributos que debían pagar los indígenas, aumenta la cantidad de horas de mita que tenían que ofrecer los indígenas y además pone impuestos sobre la minería que antes no había. Por ejemplo, el diezmo, el 10% de la producción se va a la corona, los cabos, que era parte de las ganancias, el azogue o mercurio se tenía que ir al almacén, parte de ese azogue se tenía que ir al almacén de la colonia, del virrey, y además parte de la producción de oro y plata, o sobre todo de plata, tenía que irse a la Casa de la Moneda. Entonces, inicialmente, los mineros al inicio de la colonia pagaban muy poquito, ni siquiera el 10%, pero ahora les ponen un montón, diezmo, cabo, azogue de almacén, impuesto a la Casa de la Moneda. Luego, esta reforma borbónica también va a poner impuestos sobre el comercio. Antes no había algo parecido al IGB, ¿no? El IGB es el impuesto general a las ventas, a las transacciones, a las ventas. Eso no había en la época inicial de la colonia, pero con las reformas borbónicas empiezan con estos impuestos. Por ejemplo, empiezan a cobrar la real aduana, lo que hoy conocemos como aduana, ¿no? Que es el impuesto a las importaciones. También se va a cobrar alcabalas, que es lo que hoy sería el IGB, que es el impuesto a la compra-venta. Hay otro impuesto que se llama el almojarifaz, ¿no? Almojarifazgo. Y otro impuesto que es la sisa. La sisa creo que es hacia la ganadería y este almojarifazgo creo que es a la agricultura. ¿Qué más? Además de esos impuestos, va a decir que los indígenas, aparte de la mita minera, tienen también que ir a la mita de los obrajes. Y además tienen que hacer en los obrajes otro trabajo que se llama el de cargadores. Como aumentan los impuestos, ahora los caciques van a tener que no solamente llevar a trabajar a sus indígenas, sino también a sus animales, como bestias de carga, por ejemplo. También van a tener que alquilar las tierras de la comunidad. Y a veces, cuando no hay lo suficiente para pagar el tributo, tienes que obligar a tus trabajadores a que trabajen por un salario. Entonces, a sus indígenas los hacían trabajar más. Entonces, por un lado, la reforma borbónica aumenta la presión tributaria sobre los indígenas, pero también hace que las demás clases sociales también paguen impuestos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los que pagaban el diezmo, el cabo, el azogue, el impuesto a la Casa de la Moneda? Los españoles y criollos. ¿Quiénes eran los comerciantes que tenían que pagar esto de la sisa, la real aduana? Usualmente españoles y mestizos. ¿Quiénes tenían que pagar la alcabala, que es el impuesto a la compra-venta? Todos, mestizos, indígenas, españoles, esclavos, negros, mulatos, todos, porque todos tenían algún grado de comprar o vender cosas. Bueno, esclavos tal vez no, pero igual los mulatos, los negros libres, igual tenían que comprar y vender cosas. Entonces, esto hace que el impuesto ahora sea a toda la sociedad. La presión tributaria ya no era solamente sobre los indígenas, sino ahora es a toda la sociedad. Entonces, más impuestos, más base tributaria, ahora es toda la sociedad la que paga impuestos.
Ah, y me olvidaba, acá falta que esa reforma borbónica también legalizó los repartos. Los repartimientos que vimos también. Entonces, esto de los repartos, vamos a verlo en un ratito, cargaba más también a los indígenas, pero hubo un momento en el cual también afectó a los mestizos y a los españoles. Vamos a ver por qué luego. Entonces, todo esto genera un descontento general, una intranquilidad. Entonces, eso va a llevar a las revueltas y finalmente a la gran rebelión de Tupac Amaru. Entonces, esa es la explicación que le da Ofeland a las revueltas y rebeliones. Una combinación de que el sistema colonial ya estaba en decadencia y como estaba en decadencia, tuvo que recurrir a estas reformas borbónicas que no resolvieron el problema, sino por el contrario, aceleraron el descontento generando revueltas y rebeliones. Entonces, para Ofeland, ese es el origen de las rebeliones. Entonces, ahora tendremos que ver qué dice Golte, ¿no? Veamos qué dice Golte. Entonces, Golte nos va a hablar de las contradicciones también de la economía colonial, pero más centrado en la segunda mitad del siglo XVIII. Que coincide en parte con lo de Ofeland, ¿no? Ofeland era todo siglo XVIII, ahora es la segunda parte. Okay. Golte nos va a decir que en esta época la minería Potosí ya no era el eje económico del Perú, porque ya habían bajado los precios, ya no había demanda de plata, entonces la economía ya no se sostenía en minería. El nuevo eje de la economía era el reparto. Eje de la economía es el reparto. Que como dijimos, es una obligación a los indígenas, ¿no? Obligan a los indígenas. ¿Quiénes ganan con el reparto? Vamos a ver quiénes ganan con eso. Va a ganar primero el cacique, en un rato voy a decir por qué. Luego gana el corregidor, ganan los criollos, que vamos a llamarle los criollos de la burguesía comercial, y también gana la corona. ¿Y por qué digo que estos ganan? Por lo siguiente. ¿Cómo era el proceso de reparto? Todo empezaba con la producción. ¿Quiénes eran los que producían? Los burgueses, que se le van a llamar burgueses comerciales. ¿De qué clase social eran esos burgueses? No eran españoles, porque los españoles estaban abocados en sus haciendas, en sus plantaciones, en importar, exportar cosas. Los que producían y eran dueños de los obrajes, de las pequeñas producciones, de las pequeñas fábricas, eran los criollos. Los criollos eran la burguesía comercial. Ellos eran los que producían los bienes. Entonces los criollos iban a una provincia y en esa provincia, en cada provincia, había una autoridad que se llamaba el corregidor, como sería, por ejemplo, un gobernador, algo así. Un corregidor era una autoridad política de la provincia. Y este criollo le decía, mira, yo produzco, no sé, produzco gorros. ¿Sí? Produzco gorros, no tengo dónde venderlos, tú ayúdame a repartirlos entre los indígenas. Entonces el corregidor le decía, ya, yo te doy la libertad de que puedas repartir tus gorros en mi provincia.
Por eso te voy a dar un porcentaje. El criollo, el productor, le da un porcentaje de las ganancias al corregidor. Y el corregidor, evidentemente, no iba a ir casa por casa, ¿no? A dar los gorros, sino lo que hacía el corregidor es llamaba a los caciques, que eran los jefes de cada comunidad, y les daba una parte de los gorros. Y los caciques lo repartían recién a los indígenas. Entonces, en cada uno de ese proceso, ganaban cada uno su comisión, ¿no? Entonces, el criollo le daba al corregidor su comisión y el corregidor le daba su comisión al cacique. Por eso ganaban todos ellos. Y la corona ganaba porque también, como había un impuesto a la compra-venta, había un impuesto a las transacciones, también ganaba la corona. Eso generaba un mercado más dinámico, entonces de alguna forma ganaba la corona. Pero esto generó luego un rompimiento de la autosubsistencia de las comunidades. Entonces, vamos a poner, rompen autosubsistencia. Rompen autosuficiencia. Las comunidades o los indígenas en sí, como se veían ahora endeudados, tenían que, no sé, vender sus ganados, vender sus tierras para poder pagar las deudas. Entonces, estaban rompiendo con el natural acceso al consumo, ¿no? Dejaban de comer los indígenas para pagar la deuda. Por eso que se dice que se rompe la autosuficiencia. Para pagar esas deudas, lo que hacen los indígenas es se van a trabajar a las minas y a los obrajes. Se van obligados para tener para pagar la deuda. Y eso finalmente genera mayor empobrecimiento en las comunidades. Entonces, finalmente, eso hace que las minas y los obrajes reciban mano de obra, ¿no? Reciben mano de obra y pueden seguir produciendo. Como ahora están repartiendo un montón de mercancías, se amplía la demanda. Antes no había demanda de gorros, los indígenas no necesitaban gorros, ahora hay demanda de gorros. Eso va a generar de que los criollos burgueses ahora puedan tener posibilidad de hacer crecer sus empresas, entonces aumenta el capital comercial. Por otro lado, el indígena, que antes no compraba nada, ahora está insertado en este comercio, ¿no? Está insertado obligado, ¿no? Pero al fin y al cabo está insertado. Entonces, esto hace que crezcan estos obrajes, los chorrillos, las haciendas, las empresas manufactureras. De alguna manera genera un crecimiento de la economía. Pero, como dijimos, eso a la larga no es sostenible. Esto es una expansión limitada. Veamos por qué es una expansión limitada. Acá voy a poner, acá voy a poner indígena. Pues dijimos que el criollo, que era dueño de la fábrica, le daba mercancías al corregidor, la repartía al cacique y el cacique la repartía a los indígenas. Y la repartía diciendo, me la paga después. Me lo pagas con trabajo, me lo pagas con especias, y si puedes, al fin y al cabo me la pagas con lo que sea, con dinero aunque sea. Y los indígenas hacían todo lo posible para hacerlo, ¿no? Para pagar. Se iban a trabajar las minas, vendían sus cosas, vendían sus tierras, vendían su ganado. Pero llega un momento en que el indígena ya no tiene más que vender. Ya no tiene ganado, ya no tiene tierra, se quedó sin nada, inclusive se queda enfermo porque todo era trabajar y trabajar. Entonces,
ya no le puede devolver el dinero al cacique. Entonces, este pago de la deuda se corta. El indígena ya no puede pagar y no paga al cacique. Y si el cacique no recibe el pago, no le va a poder pagar al corregidor que le dio las mercancías. Y si el corregidor no recibe lo que le iba a dar el cacique, el criollo al final no recibe un pago por los productos que dio. Y tampoco la corona va a tener los impuestos que sacaba de eso, y peor, ahora hay descontento porque hay indígenas más pobres. Entonces, esto fue una actividad limitada por el mismo hecho de que era un saqueo de recursos. Como era un saqueo de recursos, inicialmente había que saquear, pero con el paso del tiempo ya no había nada que saquear. Entonces decimos que los repartimientos o los repartos se resquebrajaron a sí mismos. Y además de resquebrajarse a sí mismos, puso en peligro la subsistencia de los indígenas. Entonces, ¿qué pasó? Al final, ¿quiénes se oponen? Cuando sucede todo esto, ¿quiénes se oponen a que existan repartimientos? Se oponen los mismos caciques, porque terminaban endeudados también. Se oponen los corregidores, se oponen los mismos burgueses, en ese caso provinciales, vamos a poner acá, y también se oponen la misma corona. Los mismos que inicialmente impulsaban el reparto son los mismos que al final se oponen al reparto. Entonces, ¿por qué acá pongo burguesía provincial y acá pongo burguesía comercial? La burguesía provincial eran aquellos pequeños productores y la burguesía comercial eran los grandes productores. Entonces, ustedes imaginen que un gran textilero, uno que tenía grandes textiles, tenía el poder suficiente para poner sus productos en una comunidad, en una provincia. Pero el productor chiquito, que era este provincial, como producía muy poquito, no tenía la capacidad de imponer sus productos en la provincia. Entonces, por eso que estos burgueses provinciales, desde un inicio, se estaban oponiendo al reparto. La corona, los corregidores, los caciques se oponen, sí, pero se oponen luego, no se oponen inicialmente como se oponían estos burgueses provinciales. Ok. Entonces, por ese descontento, los caciques, los corregidores, los burgueses, el mismo visitador, el visitador es aquel representante de rey que viene a ver cómo va trabajando el virrey en el Perú, se oponen a esto. Entonces todo este descontento, en 1760 más o menos, aumentan las rebeliones en búsqueda de que se desmantelen los repartimientos. Y en 1770 ya la rebelión ya es más generalizada. Esto al final va a generar el fin del repartimiento legalmente. Legalmente se prohíbe luego de un tiempo. Y eso provoca que la mano de obra indígena que estaba obligada a trabajar regrese a su actividad en sus comunidades. Entonces, según Golte, son los repartimientos y su dinámica autodestructiva la que al final originó la gran rebelión. Y como se dan cuenta, si bien es cierto, llegan por diferentes caminos, Golte y Ofeland llegan a conclusiones complementarias, ¿no? Porque también Ofeland había mencionado en algún momento
que parte de la decadencia del sistema virreinal era esto, ¿no? El reparto. Entonces el reparto también aparece en Ofelia, pero con menos protagonismo. Para Golte, el repartimiento es el protagonista. Para Golte es el protagonista los repartimientos, para Ofelia el protagonista son las reformas borbónicas. ¿Tienen preguntas, chicos? Profesor, una consulta. Y en su apreciación, analizando ambas hipótesis, ¿cuál cree usted que podría haber sido, en todo caso? Porque para el proceso, digamos, de insurgencia de Tupac Amaru, habían factores condicionantes y factores determinantes, ¿no? O sea, lo que dice Claro. el factor gatillero, ¿no? De hecho, digamos, los tributos, ¿no? O sea, es algo que ya iba generando insatisfacción social, ¿no? Los repartos también. En el caso, como se señala, para el caso de Golte, esto es el gatillero y probablemente la causa más primordial, y en el caso de Ofelia es las reformas borbónicas. En todo caso, en su criterio, qué hipótesis de ambos para usted es más válida? ¿Se podría? Yo me inclino más que Ofelia tiene una visión más amplia, más completa. Golte, creo que el libro de Golte sale muchos años antes que el libro de Ofelia, por eso es que está un poco parcializado hacia lo que tenía evidencia él en ese momento, ¿no? Entonces, para él, con la evidencia que tenía en ese momento cuando escribió el libro, eh, era lo único que para ella existía, para él eran los repartos, ¿no? Pero Ofelia ya tiene mayor recurso, mayores textos se habían escrito con esos años, entonces eh, hay más información y su análisis ya es más completo, ¿no? Entonces yo creo que el de Ofelia es más completo. Inclusive el de Ofelia ya considera los repartos, ¿no? Así que es como ya más general. Sí, o sea, la rebelión de Tupac Amaru eh, tiene un origen bastante personalista, porque se afectaba a sus intereses económicos y además estaba muy dolido Tupac Amaru porque cuando vino a Lima no le querían reconocer su título de noble inca, de descendiente de un inca. Entonces estaba muy dolido con el sistema, eh, no le iba bien en los negocios por los impuestos, por las restricciones que tenía. Entonces creo que ahí el gatilleo fue más personalista, ¿no? Y ya eso luego se fue transformando evidentemente a algo más social, ¿no? Algo ya más pensado en la sociedad que en uno mismo. Profesor, una consulta más. Usted señaló en la última parte que quienes se oponen, ¿no? Incluso considera la corona, ya que se Sí. opone al final, pero yo más bien tenía entendido que la corona era quien se oponía al inicio, que le parecía como un exceso, un abuso, el tema de Sí. los repartos, pero resulta de tal modo que esos repartos eran, vamos a decir, medios clandestinos, no eran legalizados Sí. por una cantidad de años, y de tal manera, cuando vieron la rentabilidad de estos, terminaron por legalizarlos, ¿no? En todo caso, y su desacuerdo era inicial, y su aprobación era sin posterior, pero según lo que acaba de Claro. señalar, es lo inverso. Sí, los repartimientos empezaron siendo informales. Lo hacían simplemente abusando del poder local, ¿no? El corregidor veía la posibilidad y lo hacía sin informar al virrey. Pero también bueno, como eran informales, luego cuando se vio que era rentable, lo formalizaron, pero luego de algunos años, cuando llegó a las contradicciones, de vuelta se volvió a volver ilegal.
Y cuando hablo de la corona, hay como hasta un trinomio en la corona, porque cuando hablamos de la corona, podemos estar hablando del rey, del virrey o del visitador. Entonces, no es como hoy día, ¿no? Que tenemos información sumamente rápida y lo que diga el presidente, todos lo sabemos. Hoy día ponen cuarentena, digamos, entonces todos ya sabemos que hay cuarentena. Lo que pasa en ese momento es de que el rey podía decir una cosa, el virrey hacía otra muy distinta y el visitador hacía otra cosa muy distinta. Entonces, en este conflicto de volver ilegal el reparto o seguir siendo legal, hubo la oposición entre esos dos. El visitador que se oponía a los repartos, quería volver ilegal los repartimientos, y el virrey quería que seguían siendo legales. Entonces, al fin y al cabo, el virrey y el visitador representan a la misma persona, ¿no? Al rey. Pero como había esa información de que llegaba, lo que decía el rey llegaba después de meses, cada uno interpretaba lo que quería hacia su conveniencia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando acá al final de que la corona se opone y en contraposición los visitadores, estoy diciendo que el visitador es el que se opone a los repartimientos. El virrey todavía quería que sigan los repartimientos. Y esto es casi al final, ¿no? Pero al inicio sí fue que la corona sí quiso legalizarla. El virrey aprobado por un acta firmada por el mismo rey, aprueban los repartimientos. Entonces, el visitador es aquella persona que no viene constantemente, pero sí viene cada cierto tiempo a inspeccionar cómo va la colonia, ¿no? Y sobre todo con la reforma borbónica, como habían cambiado de rey en España, el visitador estuvo mucho tiempo en Lima, estuvo mucho tiempo acá, porque como querían implantar nuevas reformas, necesitaban un representante adicional o más directo para, para ver si se cumplía o no esa reforma, ¿no? Acá me dice, ¿por qué los burgueses provinciales se opusieron inicialmente? Los burgueses provinciales, bueno, puede haber dos tipos de burgueses, ¿no? Los burgueses, como estamos diciendo, que es aquella como clase capitalista que quiere empezar a producir, vender. Entonces, los provinciales son aquellos como productores locales, ¿no? El productor local de muebles, por ejemplo, el productor local de muebles. Y hay un productor grande, que es, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, el de Villa El Salvador, ¿no? Un productor gigante. Hay productores en Villa El Salvador que son gigantes. Entonces, ese es el productor comercial, que diríamos burgués comercial, que él tiene un montón de capacidad productiva. Y el productor local o provincial, que es el que hace lo mismo que el otro, pero a pequeña escala. Entonces, cuando implantaron el repartimiento, este productor grande tenía un montón de influencia para convencer a los corregidores de que sus productos sean repartidos en esa provincia. Entonces tenían un montón de ventaja. Este productor chiquito local, como no tenía poder de convencimiento, ¿no? Y por el contrario, lo relegaban. Entonces, como él producía, por ejemplo, sus muebles, pero los indígenas estaban obligados a solamente comprarle a este productor comercial o recibir del repartimiento del comercial, este productor chiquitito, local, se queda sin compradores, ¿no? Entonces, por eso que al verse relegados, son los que primero se oponen a esto de repartimiento. María Alejandra. Disculpe, dejé mi mano levantada. Tenía la misma pregunta que ya hicieron hace un rato sobre por qué el descontento que se había generado por el carácter autodestructivo del sistema de repartos no se frenó y desembocó en la sublevación general,
si quienes proveyeron ese sistema luego se opusieron, pero ya lo respondió, así que igual Sí, gracias. gracias. ¿Más preguntas, chicos? La siguiente, recuerden que tenemos control. Entonces, la lectura de Gold es bien corta en realidad. La lectura que sí demorarían en leer es la de Ofelia, que es bien extensa. Bueno, chicos, creo que ya terminamos. Yo, disculpa, tengo una pregunta. Dime. Con respecto a Tupac Amaru, en Golte no mencionaste mucho de eso. ¿Cuándo inician las rebeliones con respecto a él? ¿O cómo él se inmiscuye en todo eso? ¿O es parte de? ¿O cómo ha sido el líder? ¿O la gran rebelión de Tupac Amaru? Sí, la gran rebelión de Tupac Amaru en los libros de historia empieza en noviembre de 1780. Pero Golte no hace el match con Tupac Amaru directamente, sino él va a decir de que, bueno, no estamos leyendo todo el libro, ¿no? Pero él va a decir de que este descontento de las rebeliones es el que al final alimenta de alimenta de apasionados que se van a unir luego a Tupac Amaru. Entonces, Tupac Amaru sí empezó su rebelión personalísima con él y luego fue cambiando de motivaciones, pero dice que sin este descontento de los repartimientos, no hubiera habido gente que se hubiera adherido a su rebelión. Porque como acabo de decirte, el de Tupac Amaru es noviembre de 1780. Y acá nos está diciendo que las rebeliones de repartimiento empiezan en 1760. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Pero ese descontento va a alimentar luego y va a hacer que esa rebelión de Tupac Amaru, que quizás hubiera sido chiquita, termine siendo gigantesca porque había un montón de gente también descontenta desde antes. Una pregunta chiquita nada más. Con respecto a los esclavos, ¿quiénes eran ellos? ¿También eran negros o no sé? Bueno, al inicio de la corona, o sea, al inicio de la colonia, quizás los primeros años sí había esclavos indígenas, pero eso porque había habido todavía no una legislación desde España. España, ahorita no recuerdo en qué tratado, acepta que los indígenas nacidos en América no pueden ser dueños de otras personas, no pueden ser posesión de otras personas. Entonces, sí, le deben lealtad a alguien, a un cacique, a un hacendado, a un encomendero, pero no son propiedad de nadie. Entonces, eso hace que ningún indígena podría ser esclavo. Entonces, traen esclavos de África, usualmente, ¿no? Claro, evidentemente los primeros años de la colonia donde todo era desordenado y todavía no había reglas claras, sí se esclavizó a indígenas. Pero luego con estas nuevas leyes que vienen desde España, ningún indígena, ningún nacido, ningún autóctono de América podía ser esclavizado. Entonces, esclavos, en ese momento de 1700, todos los esclavos son básicamente negros traídos del África y sus descendientes, ¿no? Luego recién, creo que en 1820, casi 1820, recién se promulga de que los hijos de esclavos ya no son esclavos, ¿no? Pero aún así seguía habiendo esclavitud. Pero en este periodo estamos hablando de que los esclavos son puramente traídos de África. ¿Más preguntas, chicos?
Creo que en la corte de Cádiz. ¿O no? No, es mucho después.